SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, día 8 de enero, de vuelta ya al 100% a la normalidad, porque hoy que los niños ya han empezado el colegio en todas las comunidades autónomas, en aquellas que habían retrasado un poquito el retorno por aquello de poder disfrutar de lo que habían dejado los reyes, hoy ya no hay excusa, hoy todo el mundo a sus puestos y en sus puestos están para analizar la actualidad de la mañana. Mariola Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier Aroca. Buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar, si os parece. Enseguida vamos a entrar en terreno Donald Trump, en terreno Venezuela, Groenlandia, pero hay una noticia que les hemos contado a las 8 de la mañana que se va a ratificar dentro de una hora aproximadamente y que tiene que ver con los casos de abuso dentro del seno de la Iglesia, porque el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Conferencia Episcopal para indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica. Víctimas que eran menores de edad cuando se cometieron esos abusos y que llevan años demandando una colaboración conjunta a la que la Iglesia hasta ahora, y después de muchos años negociando, se había negado. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es una negociación de 2 años que por fin culmina hoy con esta rúbrica que podremos ver dentro de una hora aproximadamente. Y en este plan de reparación son 3 los actores, además de las víctimas, que son los principales. Ministerio de Justicia, la Iglesia Española, y se incorpora el Defensor del Pueblo, que tendrá un papel fundamental. Sí, es un acuerdo que van a firmar, como dices, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos Confer, Jesús Díaz Sariego, en la sede del Ministerio de Justicia, en una hora, a las 9:30. Acuerdo entre el Estado y la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Española. Un acuerdo que ha tardado casi 2 años, desde que el Defensor del Pueblo presentó su informe en abril del 2024. El Gobierno prometió entonces un plan para indemnizar a las víctimas, pero la Iglesia se plantó. Empezó en ese momento una guerra soterrada entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que llegó a calificar el plan del Consejo de Ministros como un juicio condenatorio sin garantía jurídica. El ministro Bolaños consiguió que la Iglesia aceptara crear un grupo de trabajo con el Estado para llegar a un acuerdo, pero no se llegó a ningún puerto. Hubo cartas cruzadas, hubo mensajes velados entre Gobierno e Iglesia, que puso en marcha además su propio sistema unilateral de reparación, el llamado Plan Priva, y ha sido en los últimos meses, Ángeles, cuando se han vuelto a tender puentes. Tanto el ministro como los obispos han reconocido que había una negociación en marcha para crear un sistema mixto, Iglesia-Estado, y eso es lo que hoy se firma. Ese es el acuerdo final, un acuerdo al que se incorpora otro actor, el Defensor del Pueblo, que será clave en todo el proceso, porque será quien decida quién tiene la condición de víctima y qué reparación le corresponde, y pagará a la Iglesia. Es el gran titular del acuerdo, de un proceso nuevo que va a estar tutelado por el Ministerio de Justicia. Entonces, para dejarlo claro, la Iglesia es quien va a indemnizar a las víctimas, el Ministerio de Justicia va a ser quien va a tutelar el proceso y el Defensor del Pueblo quien va a analizar y va a presentar una propuesta de reparación. Pero ¿el procedimiento cómo va a ser? Pues el Gobierno va a ser quien coja la sartén por el mango, digamos, quien organice y tutele el proceso de reparación. El Ministerio de Justicia será quien reciba la puerta de entrada de las peticiones de las víctimas de abusos. Hablamos de casos que no pueden acudir a la vía judicial porque el agresor ha muerto o porque el delito ha prescrito. Esas solicitudes se remitirán a la unidad de víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo, que será quien analice el caso y elabore una propuesta de reparación. Si la Iglesia o la víctima no están de acuerdo con la propuesta, se activa una segunda puerta, una comisión mixta Iglesia-Estado, con representantes de la Conferencia Episcopal, de Confer, con representantes de las asociaciones de víctimas y con un representante del Ministerio a modo de notario, digamos, que estudiará el expediente que ha elaborado esa oficina del Defensor y que hará otra propuesta. Si aquí tampoco hay acuerdo, la última palabra la va a tener el Defensor del Pueblo, es decir, que esta figura es la que arranca el proceso, la que propone la reparación y la que en caso de discrepancias lo cierra con la resolución final del expediente. El Estado decide la reparación, decide la indemnización, la Iglesia es la que paga, aunque el Gobierno ya avanza que promoverá los mecanismos necesarios para que las víctimas puedan disfrutar
disfrutar de exenciones fiscales como las que tienen las víctimas del terrorismo. Todo esto además se organizará a través de un convenio para el que las partes se dan un plazo de un mes para su elaboración después de la firma del acuerdo de esta mañana, un convenio que tendrá un año de duración pero que será prorrogable. Porque para saber de dónde venimos, hasta ahora, Laura, el único mecanismo de reparación con las víctimas de abusos en la Iglesia estaba en manos de la Conferencia Episcopal, que decidía de manera unilateral. Sí, lo que tenemos hasta ahora, Ángeles, que de hecho va a seguir funcionando por parte de la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos de España, es el Plan PRIVA, Plan de Reparación Integral a las Víctimas. Comenzó a trabajar a principios del año 2025 y desde entonces apenas ha recibido un centenar de peticiones, de las que ha resuelto poco más de la mitad, no llegan a 60 casos. Hablamos de que la Iglesia ha pagado por ahora 1,5 millones de euros en indemnizaciones a estas personas, a estas víctimas. El sistema de pago que tiene establecido el Plan PRIVA será el que se utilice también ahora con el nuevo sistema. La indemnización la paga la diócesis, el arzobispado o la congregación a la que corresponde en función de quién y dónde se cometieron los abusos, y si estos no asumen ese pago, pues pone el dinero la Conferencia Episcopal o la Conferencia de Religiosos. De momento, en el Plan PRIVA no se ha tenido que recurrir al responsable último porque las diócesis señaladas o las congregaciones han hecho efectivas esas indemnizaciones. Así que lo dicho, a las 9:30 se firma ese acuerdo a 3, Ministerio, Conferencia Episcopal y Conferencia de Religiosos. A las 10 esperamos la comparecencia del ministro Félix Bolaños y del presidente de los obispos, Luis Argüello. Pues si antes, durante o después de la firma conocemos alguna otra novedad sobre este acuerdo, Laura, te esperamos aquí. Muy bien, gracias. Pues vamos con el análisis de esta noticia que nos ha cambiado los planes esta mañana, y vamos a abrir con Venezuela ahora enseguida, vamos a ello, pero es una noticia que llega después de 2 años y medio de negociaciones, de 2 años y medio de un bloqueo por parte de la Iglesia, y en medio además hubo, recuerden, esas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal pidiendo incluso un adelanto electoral que generó fricción con el gobierno. Antón, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que es una buena noticia para las víctimas. Habrá que esperar a conocer la letra pequeña, pero yo creo que el gran titular es que se establece un sistema que por fin respeta y garantiza los derechos de las víctimas, sin tener que pasar por el sistema anterior que establecía la Iglesia, que era un sistema que sobre todo protegía los intereses de la Iglesia y no los derechos de las víctimas. Así se puede comprobar en el número de reclamaciones que se han presentado, el número de reclamaciones que se han resuelto y la transparencia que ha presidido el proceso, que ha sido cero patatero, por decirlo con la expresión técnica, ¿no? Yo creo que este nuevo sistema, al situar el inicio de la denuncia, ya se saca fuera de la Iglesia, tiene que ser a través del Estado, a través de la administración pública, el control y la resolución final, en caso de que no haya acuerdo, lo tiene también el Estado a través del Defensor del Pueblo. Yo creo que es sobre todo una gran noticia para las víctimas y un motivo de reflexión para lo que ha sido la actitud de la Iglesia, empeñada en mantener un sistema que no tenía ni pies ni cabeza y que solo tenía un objetivo, que era proteger la actitud completamente reactiva y negacionista de la Iglesia Católica Española frente a un fenómeno como es el de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica, que ha sido reconocido por todas las iglesias de nuestro entorno de manera mucho más rápida, siempre dentro de la lentitud, pero de manera mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más transparente y mucho más respetuosa con las víctimas. Lo que no se entiende es la resistencia de la Iglesia a llegar a esto. Porque ha tardado 2 años en asumir lo que era inevitable, que era establecer un sistema donde, lo importante no es usted, lo importante son sus víctimas. Mariola. Sí, yo iba a utilizar también la palabra resistencia, que es lo que define la actitud de la Iglesia a la hora de reparar el daño causado porque los miembros de esa organización, que no solo han cometido pecados, porque en muchas ocasiones describían lo que ocurrió, la pederastia, como un simple pecado, ¿no?, que resolvía la propia Iglesia de acuerdo a los cánones que se manejan en esa organización en relación con los pecados, y no estábamos hablando de delitos. Claro, quedaban muchas víctimas que no podían utilizar la palanca de la justicia por delitos prescritos, por determinadas circunstancias, pero seguían siendo víctimas y estaban acreditadas como tales. Por lo tanto, la reparación para ellas también era imprescindible. Creo que este acuerdo, aunque ha tardado, hay que celebrarlo. Lo comparto también esta aproximación que también hacía Antón,
me gusta que esté como hombre bueno el defensor del pueblo, tanto para recibir esas propuestas de las víctimas, para solicitar su indemnización, como para velar en última instancia porque se les repare en términos adecuados. Creo que el informe que el propio defensor elaboró, es un buen documento, sí, y a partir de ahí se ha generado también este espacio y ojalá no solo las víctimas se sientan reparadas, sino, y esto especialmente también hay que insistir en ello, la Iglesia ya ha aprendido la lección y quiero insistir en que todo esto ocurrió porque la Iglesia previó un mecanismo y un sistema de encubrimiento y no generó los espacios seguros para, entre otras cosas, no traicionar la confianza de esas familias que depositaron sus hijos y sus hijas en manos de esa institución que tenía, entre otras funciones, encomendada, entre otras, la parte de educación. Por tanto, bienvenido el acuerdo, vamos a ver cómo se va implementando, pero la Iglesia tiene que tener en cuenta que el reto es generar esos espacios y que no seguros. sea la Iglesia la puerta de entrada de la denuncia, que eso también puede... Que es disuasorio, claro. Exactamente, que eso puede animar a otras denuncias. Aroca. Bueno, sí, sin duda el que exista este acuerdo es mejor que no exista, evidentemente, y parece que tiene buenas maneras. Yo, en cualquier caso, me reservo una opinión definitiva para cuando vea el total del acuerdo por boca del ministro, porque quizá, como ha sugerido Antón, hay o puede haber una letra pequeña, y lo peor no es que haya letra pequeña, es que haya letra oculta, porque eso sería catastrófico. En cualquier caso, yo creo que esto, y precisamente esa tardanza y esa resistencia de la Iglesia de la que habéis hablado, lo que pone de manifiesto algo que creo que es inaceptable en una sociedad democrática, y es que la Iglesia sea un actor político privilegiado. Este tipo de acuerdos no los podríamos plantear con ningún otro actor civil de nuestra sociedad. Sin embargo, lo es porque es la Iglesia Católica. Y, por cierto, espero, antes se ha referido a ello Ángels, espero que las bravatas y las proclamas políticas del señor Argüello no intervengan o no hayan intervenido, dada la opacidad del acuerdo, en aflojar las posturas civiles, en este caso, del gobierno de España, ¿no? Espero. Y, por último, hombre, el pecado, si es pecado o no es pecado, a mí verdaderamente... No, eso es lo que decían ellos. Ya, no, lo digo para que conste también, porque ellos nos invaden incluso con su propio léxico y sus propias creencias. Mire usted, sí, si es pecado o no, es un problema suyo y de sus creencias privadas. Pero a nosotros, por lo menos a mí como ciudadano, no me importa si es pecado o no. Lo que me importa es si es delito o no, y qué responsabilidades tiene. Y, por cierto, me gustaría también si hay tope de dinero. Es decir, hasta cuándo está la Iglesia y hasta cuánto está la Iglesia dispuesta a pagar. Y, por cierto, si se observa o no se observa, sea la letra pequeña o la letra oculta, al final puede ser que quien acabe pagando sea el propio contribuyente español. Antonio, después voy contigo, Mariola. Sí, es que más allá de la letra pequeña o no que pueda tener el acuerdo, yo creo que lo importante es si este acuerdo marca un cambio de actitud en la Iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos días, ¿no? Conforme se vaya implementando el acuerdo. Si va a cambiar de actitud la Iglesia, porque la Iglesia ya nos dijo hace 2 años que iba a poner en marcha un mecanismo, que se iba a preocupar de las víctimas, que las iba a poner en el centro, que todo iban a ser facilidades, que no había tope ninguno, que por supuesto no se trataba solo de reparar a aquellas que tuvieran todavía la posibilidad de reclamar penalmente, sino aquellas que no pudieran reclamar penalmente, a todas las víctimas, y no lo hicieron. Lo que diseñaron fue un sistema más preocupado de tapar y de encubrir que de reparar y dignificar a las víctimas. Ahora la pregunta es, bueno, con este nuevo acuerdo, además de firmar un papel que les permita decir que están haciendo algo al respecto del mayor escándalo que ha vivido la Iglesia Católica en este siglo y en el anterior, si va a haber realmente un cambio de actitud, si la Iglesia va a ponerse a aplicar la letra pequeña y grande del acuerdo, a colocar a las víctimas en el centro, a darles todas las facilidades y a repararlas y dignificarlas como hace décadas que reclaman. Sí, ¿la Iglesia se lo cree o no se lo cree, Mariela? Yo creo que este acuerdo, y eso es importante, es un éxito del gobierno, y digo del gobierno, y en el fondo es de la sociedad civil que ha quebrado el brazo
en cierta medida la Iglesia, en el sentido de que le ha extraído del lugar sagrado de la Iglesia la reparación a las víctimas para colocarlo fuera de los códigos y de los cánones con los que esa organización quería gestionar el daño causado por la comisión y el silencio durante años de este delito. Yo creo que en ese sentido, a expensas de lo que vayamos a escuchar en la rueda de prensa o en la conferencia del ministro, creo que este acuerdo es un éxito de la sociedad democrática para colocar a la Iglesia en el lugar en este sentido que le corresponde. Usted permitió, silenció, no sé si favoreció, pero desde luego la comisión de una serie de delitos y usted tiene que reparar. Los que puedan acudir a los tribunales serán los tribunales los que fijen esa reparación, y aquellos que no pueden acudir a los tribunales por las circunstancias procesales. Han pasado mucho tiempo, el delito ha prescrito. Esas víctimas también merecen derecho y también tienen derecho a la reparación. Cierro contigo, Roca. No, yo estoy de acuerdo que evidentemente es una victoria, además importante, del gobierno, y es una victoria de la sociedad democrática, pero no, verá, que la Iglesia ha cedido, sí, pero lo que me preocupa es que ceda la sociedad democrática y que siga cediendo, porque esta es una situación que, vuelvo a decir, es fruto del empoderamiento de la Iglesia como actor político, y por tanto es hora de plantearse no solamente la solución de este conflicto, sino la solución de todos los conflictos en donde interviene la Iglesia como actor privilegiado. Y eso se arregla, evidentemente, primero cambiando de cultura, obviamente, y segundo también cambiando de marco jurídico. Y el marco jurídico actual, es decir, los acuerdos con la Santa Sede, pues evidentemente ofrecen un panorama de privilegio a la Iglesia Católica. Eso es lo que deberíamos de plantearnos, si es que hay que planteárselo. Yo desde luego me lo planteo, pero no sé si el socialismo vaticano se lo plantea o no, porque sé que hay sectores del socialismo que, bueno, están cómodos incluso con esta situación y se llevan bien, ¿no? Y bueno, en fin, hacen cosas después. ¿Que esto va a cambiar? Bueno, veremos. Decía también Antón, bueno, es un hito importante en uno de los escándalos mayores de los últimos años. Bueno, depende de dónde pongamos la raya histórica de los escándalos de la Iglesia, porque si incluimos, por ejemplo, la venta de niños, que está ahí y está ahí en el limbo jurídico y en el limbo mediático y en el limbo de la conversación pública, pues bueno, vale. Lo que sí es cierto es que esto es un golpe, aunque sea pequeño, al nacional catolicismo todavía restante en nuestra sociedad, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa. En cualquier caso, conoceremos si hay más detalles o no. Conoceremos si hay letra pequeña o letra oculta. Si hay oculta, no la conoceremos. Si hay pequeña, esperamos conocerla a partir de las 9:30, que es cuando se firma este acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno. Y luego habrá rueda de prensa del ministro que va a dar los detalles en qué consiste el acuerdo que se ha llegado, el acuerdo que han alcanzado después de más de 2 años de negociaciones. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Antón Losada, y nos vamos a ir a esa frontera entre Venezuela y Colombia, donde está nuestro compañero enviado especial a la zona, Nicolás Castellano. Buenos días. Hola de nuevo, Ángels. ¿Qué hora tienes tú? Aquí son las 2:50 de la madrugada. 2:50 de la madrugada, al pie del cañón, Nicolás Castellano, informando sobre los últimos movimientos de Donald Trump y las consecuencias que están teniendo, ya no solo en Venezuela, porque el último movimiento está relacionado con Colombia, que además es donde tú te encuentras, con cuyo gobierno Washington había roto relaciones diplomáticas, y además de una manera muy sonora, acusando al presidente Gustavo Petro de narcotráfico. Después de semanas de amenazas por parte de Trump, fue el propio Petro quien confirmó ayer que el líder de Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos le había llamado por teléfono, y lo más llamativo, según el presidente de Colombia, es que Trump empleó un buen tono, diciéndole que espera retomar la vía diplomática en las relaciones entre los dos países a través de un encuentro entre los dos, entre Petro y Trump, reunión que Trump quiere que se produzca en la Casa Blanca. Sí, nadie esperaba, Ángels, este enésimo giro de guión de Trump justo cuando las calles de Colombia estaban colmadas de manifestantes por todo el país, pero especialmente en Bogotá, Medellín o aquí en Cúcuta. Hoy necesitamos que el pueblo colombiano siga despertando. Manifestantes como Manuel estaban convencidos de que la escalada diplomática entre Petro y Trump ponían a su presidente en máximo peligro. Sí, yo sí creo que Petro está en peligro
porque el delirio y la necesidad de un imperio, de un líder, de un imperio. Y cuando se esperaba la decadencia. intervención de Gustavo Petro desde el centro de Bogotá, todos creíamos que para cargar contra Trump, el inquilino de la Casa Blanca lo llama para desinflamar el peor momento de las relaciones bilaterales. Es la primera llamada entre ambos desde que el empresario volvió a la Casa Blanca, que ha invitado al colombiano, al que para algunos se ha convertido en el temido despacho Oval. Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Colombia ya puede dormir tranquila, ha dicho Gustavo Petro. Ha señalado que hace unas horas, después de esa conversación que duró una hora, hablaron de narcotráfico, de petróleo y de Venezuela. Y aunque con prudencia, Ángel se mostraba satisfecho porque insiste el colombiano que sin diálogo hay guerra y que restablecer las relaciones bilaterales pueda servir para que Trump deje de creerse las mentiras que dicen sobre Colombia y sobre su presidente. Después, una cosa curiosa, Ángels ha tuiteado un largo mensaje que acompañó de la foto de un halcón apoyado de manera cariñosa en un jaguar. El jaguar es la figura con la que se identifica Petro. Del halcón ya nos hacemos una idea. Digo, esto en Colombia. En el otro lado, en Venezuela, la novedad de la noche pasa por el balance que se ha hecho ahí en ese país, porque por primera vez, ayer hablábamos, yo te preguntaba si había ya balance oficial de víctimas del ataque de Estados Unidos sobre Caracas, me decías que no. Bueno, pues esta noche ha sido Diosdado Cabello, el ministro del Interior venezolano, el que ha puesto números a las víctimas, ha hablado de 1 centenar de muertos. Sí, la novedad la ha ofrecido en su show televisivo hace poco más de 2 horas, ese ministro del Interior, Diosdado Cabello, que casi 5 días después ofrecía al fin esa primera cifra oficial de muertos en el ataque de las tropas de Trump a Caracas, especialmente en el asalto para capturar, extraer o secuestrar a Maduro y a su esposa, según las distintas narrativas. La cifra es temporal, al menos 100 muertos. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. 100. Y otra cantidad parecida de heridos. Terrible. Cabello, el ministro del Interior, y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, se han repartido claramente el papel de poli bueno y poli malo en las relaciones con los Estados Unidos. Rodríguez ha dejado claro que el ataque a su país no iba de derechos o de narcotráfico, sino de petróleo, y ha reconocido que están negociando. Porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. Es la muestra definitiva de que los Rodríguez sí negocian con Trump, sin oposición interna más allá de la retórica, y también, bueno, que sigue Delcy Rodríguez reconociendo que esos miles de barriles de petróleo van a salir con destino a los Estados Unidos. Y en esa zona donde tú te encuentras, Nico, en la frontera, sigue siendo ininterrumpido la llegada de venezolanos, no solo estos días, sino que ha sido un goteo constante, y esto está suponiendo todo un reto, por ejemplo, para el sistema sanitario colombiano. Tú has estado en el único hospital público que hay ahí donde tú estás, en Cúcuta, que es el que más venezolanos ha atendido durante todos estos años de éxodo, y te lo has encontrado, un hospital completamente saturado. Sí, es el hospital Erasmo Meós, el único hospital público de referencia de todo el departamento de Cúcuta, que al recorrer sus pasillos lo encontramos absolutamente saturado, con pacientes apiñados, entre los que encontramos a muchos venezolanos. Bueno, mi nombre es José Zavala, tengo 50 años de edad, tengo 6 años aquí en Cúcuta, Colombia. Y bueno, siempre he tenido problemas con mis piernas. José lleva años viniendo a recibir tratamiento por sus problemas de circulación, y lo encontramos con el móvil en la mano, pendiente de las noticias de su país. Parte alegre, parte de tristeza, porque bueno, alegre porque en verdad ya se va a acabar ese régimen. Aunque dice que ya se acabó, pero no se ha acabado todavía. Y Ruth está acompañando a su madre. Sí, es alarmante ver la cantidad de personas que hay en la parte de emergencia. Y Elisa, de un estado venezolano más alejado de la frontera, también está pendiente de la salud de su país. Con un problema de salud renal, y bueno, hasta los momentos me han atendido bien, ¿para qué? Pero sí tengo un problemita de que desde que estoy aquí sentada, no hay cama, está colapsado. No, bastante preocupada, claro, porque por lo que está sucediendo en mi país. Según Mario Alfredo Galvis, de la gerencia del hospital. Si usted me pregunta datos puntuales, en el día de hoy Urgencias tiene un colapso total, tenemos 300%
por encima de la capacidad instalada superada en adultos. Galvis, que asegura que tratan todo tipo de perfiles, desde neonatos a cirugías, y que seguirán haciéndolo porque aquí no se trata por política, sino por criterios humanitarios. Es el Hospital Universitario Éramos Mejor de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, frontera con Venezuela. Es el hospital que más migrantes venezolanos ha atendido en la historia de todo este proceso migratorio que se ha tenido. Es la otra cara, Ángels, más de la presencia de 70.000 venezolanos que de manera pendulante viven solo aquí en Cúcuta. Nico, gracias y acuéstate un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Petro con ese tono conciliador después de esa llamada de Donald Trump. Vemos también la actitud de Delcy Rodríguez, quien está ahora mismo de presidenta encargada de Venezuela en las negociaciones con Donald Trump. Ahora después hablaremos del petróleo, pero lo que sí parece, y ayer lo comentábamos, Mariola, que ante Trump o te arrodillas, porque si te plantas te pasa por encima. Y no sé si esta está siendo la estrategia, que después es verdad que Petro va a tener que ir a la Casa Blanca, que ya hemos visto en otras ocasiones como ese escenario de humillación pública. Pero sí, esta es la estrategia que se va a seguir a partir de ahora. Cuando te mantienes firme ante el presidente de los Estados Unidos, pagas un precio, eso es evidente, pero también lo pagas si te muestras condescendiente. No es cuestión de utilizar palabras en términos heroicos, pero yo prefiero un poco la dignidad antes que esa manera humillante de que invadan tu soberanía y que te conviertan en un títere, porque Delcy Rodríguez efectivamente ha sido nombrada y ella ha jurado el cargo de presidenta de Venezuela, pero ¿qué posibilidad tiene de ejercer las competencias como presidenta de Venezuela si ni lo hace en plenitud, si no lo hace tampoco en exclusividad y desde luego si no goza de autonomía, que son las tres características propias del ejercicio de la competencia de alguien que representa a un Estado soberano? Con esto no pretendo hablar de responder en términos de bravuconadas a una bravuconada, pero sí que creo que estamos ante un escenario donde los pasos que vayamos a dar, y valen para Petro, pero también valen para la Unión Europea, o tienen un mínimo de firmeza o desde luego vamos a acabar todos sucumbiendo al imperio, y yo obviamente pues prefiero plantar en los términos que nos permita nuestro ordenamiento jurídico y también tomando en consideración la capacidad política que tenemos, hombre, plantar un poquito de resistencia, ¿no? Porque yo creo que, a Donald Trump no solo hay que tomárselo en serio, hay que tomárselo al pie de la letra. Dejadme que haga una pausa. A la vuelta seguimos con el análisis de la situación ahora mismo, no solo en Venezuela, sino también en toda la región. Y hablaremos del petróleo, que es el objetivo principal de Donald Trump en toda esta operación. Una pausa y seguimos. Abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Antón Losada. Estábamos hablando a raíz de las últimas informaciones de esa conversación telefónica y esa cita en la Casa Blanca, futura cita entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump. Estábamos hablando ahora, había intervenido Mariola, de la actitud que hay que tomar ante ya no solo las amenazas de Trump, sino los hechos de Trump, ¿no? Y escuchábamos ahora, como en esa entrevista que se ha publicado hace tan solo unos minutos, él habla de esa intención de controlar Venezuela durante unos años, y después esa frase de estoy intimidando, se están sintiendo intimidados todos los presidentes de la región a partir de esa intervención en Venezuela y ese secuestro del presidente venezolano. Aroca, sobre la actitud que hay que adoptar ante Donald Trump. Hombre, lo ideal sería un llamamiento a la resistencia, pero constatemos la realidad, ¿no? Y la realidad es que el sistema de equilibrio, si es que alguna vez ha existido en el orden internacional, ha desaparecido absolutamente. O sea, está dinamitado, no hay ninguna posibilidad, ningún cauce de derecho internacional que Estados Unidos esté dispuesto a aceptar. De hecho, cuando hay algo que no le conviene, simplemente se retira los fondos, e incluso cuando se ve directamente afectado, pues acaba y arremete contra los jueces, como ha ocurrido ya. O sea que es un matonismo explícito y lamentablemente consentido. Porque claro, miramos a los Rodríguez, ¿no? Digo, por citarnos en Venezuela, y decimos, bueno, los Rodríguez al final han cedido. Y por conservar el poder y por mantener vivo el chavismo,
pues están haciendo ni más ni menos que vender o mal vender lo más preciado que tiene su economía, que es el crudo. En Colombia no sé lo que va a pasar. Colombia, que por cierto, tirando de la historia, tiene una amplia relación de malas relaciones con Estados Unidos. No hay que olvidar que esto no es solamente Trump, sino esto es el imperialismo. Colombia ya fue víctima del imperialismo norteamericano cuando la arrebataron Panamá. La segregaron. ¿Por qué? Por los intereses norteamericanos en el canal. Hay que decir, una historia completísima de imperialismo norteamericano. Pero eso es una constatación general que a mí donde me pone contra la pared es cuando hablamos de Europa. O sea, cuando veo la inanidad, la manera de comportarse de los Estados miembros, de la Unión Europea, de todo, pues cuando uno dice que todo está perdido, de aquí va a salir muy dañada evidentemente la Unión Europea, también la OTAN y también la propia independencia general de Europa con respecto a Estados Unidos. ¿Y qué esperanza hay? Yo ninguna. La única esperanza que tengo es en el pueblo norteamericano, estadounidense. Lo único que nos puede salvar es el pueblo estadounidense. Si decide, a la luz de todo lo que está ocurriendo, incluido lo que ha ocurrido hoy con este agente de la ICE que ha asesinado a una mujer activista, la única esperanza que tenemos es que este señor sea desalojado del poder, incluso antes de que llegue al final de su mandato, que espero que no dé un golpe anticonstitucional contra una enmienda que prevé que solamente puede haber 2 mandatos en Estados Unidos. La primera luz pueden ser las elecciones de medio plazo del próximo noviembre, pero si no es así, estamos perdidos porque Europa es servil. Antón, y después voy contigo, Mario, que querías decir algo. Antón. Bueno, yo es que tengo que... Ahora entraremos en el tema de Groenlandia, de todas formas. Sí, yo tengo que confesar que a mí me supera Donald Trump. Yo leo muchos análisis y muchos geoestrategas explicándonos lo que puede y no puede pasar. Y yo creo que sinceramente nadie sabe lo que puede pasar, ni siquiera Donald Trump sabe lo que puede pasar, porque esto va a golpe de ocurrencia y vamos a golpe de lo que se le ocurre cada día al emperador. Yo como soy ya muy mayor, me empiezo a sentir, no sé si os acordáis de una serie maravillosa de la BBC que se llamaba Yo Claudio, sí, que era la historia de Claudio, la ascensión del emperador Claudio sucediendo a Calígula, ¿no? Y yo cada vez que veo la política exterior me siento como cuando me sentaba de pequeño a ver un episodio de Yo Claudio que nunca sabías que iba a hacer Calígula, maravillosamente interpretado por John Hart en aquella serie, ¿no? Mientras toda la corte intentaba adecuarse a los deseos del emperador, ¿no? Los ridiculizaba, los ajusticiaba, los mataba, los violaba y todos competían al día siguiente por ver quién estaba más agradecido al emperador. Si visteis la locución esta de casi 1:30 que hizo ante los republicanos Donald Trump 48 horas después de lo de Venezuela, pues parecía exactamente un discurso de un emperador romano, riéndose de Macron, riéndose de los europeos, riéndose de sus propios aliados, riéndose de sus votantes, riéndose de todo el mundo y haciendo lo que le da la gana, ¿no? Y la única conclusión que podemos sacar es que le funciona, que le está funcionando, que lo que podríamos denominar como la diplomacia del shock, que es lo que hace Donald Trump. O sea, Donald Trump lo que hace es sacudir el tablero y situarte ante el peor escenario posible. Y claro, llega un momento que en esa tesitura, pues cualquier cosa que te ofrezca Donald Trump te parece bien. Y funciona. Ahí tenemos Venezuela, Delcy Rodríguez, ahí tenemos Petro, en Colombia, encantado porque Donald Trump le ha llamado. Porque claro, la otra opción era que invadiera Colombia. Y que se llevara a Petro. Que se llevara a Petro. En el caso de Europa, claro, es que ahora estamos ante... Que le haya llamado no le garantiza que no se lo vaya a llevar. Ya, bueno, pero lo celebra como sí. Porque te sitúa ante un escenario tan caótico en el cual él se mueve como pez en el agua, porque él es un hacedor de caos y toda su vida ha sido un hacedor de caos y ha hecho así todos sus negocios. Entonces, claro, sacude de tal manera el tablero, te lleva a un escenario de negociación donde las únicas reglas las pone él, que cualquier cosa que te da te parece bien. Pues hay un segundo elemento que es fundamental, yo creo que tenemos que asumir, que es que para Donald Trump la política exterior es sobre todo una cuestión de negocios. Gaza es una oportunidad inmobiliaria, Ucrania es un negocio que ha salido mal y el objetivo es recuperar los 500.000 millones de dólares que se han gastado los norteamericanos, según él. Venezuela es una oportunidad energética y Groenlandia es una oportunidad energética y de minerales raros. Y eso es todo el guión de su política exterior. Y después un tercer elemento que yo creo que explica todavía más las cosas, que es, para él todo es un show.
Entonces, después de invadir Caracas y mandar a los Delta Force, ahora andamos con el petrolero para arriba y para abajo, mañana será Groenlandia, siempre, cada día hay un capítulo nuevo, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a manejarnos en ese escenario, sin esperar a que nadie venga a salvarnos, ¿eh? Porque yo no confío en que venga a salvarnos nadie, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de analizar al presidente de los Estados Unidos como si fuera un hombre errático, como si fuera impredecible y como si fuera, que lo es, un payaso. Es un líder que ha dejado negro sobre blanco lo que quiere hacer y lo que va a hacer, además de cómo lo va a hacer. Y lo que dice lo hace. Entonces, estas sorpresas, esta idea de intentar explicar lo que ocurre bajo una especie de trastorno psicológico del presidente de los Estados Unidos, que no, que es una acción política deliberada, que está por escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, que lo verbaliza cada vez que tiene oportunidad. Por lo tanto, aceptemos los europeos ese nuevo contexto y tratemos de ver qué podemos hacer en ese contexto. Yo, desde luego, no voy a poner mi futuro en manos de lo que vaya a decidir alguien de Ohio, porque honestamente probablemente no piense mucho en cuáles son los intereses y los objetivos más adecuados para un europeo. Por eso llamo a la resistencia en el sentido de decir, hombre, el orden mundial que hemos conocido tras la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido por dos razones. Uno, porque el sistema no ha tenido los mecanismos de drenaje adecuados para incorporar las reformas pertinentes. Dos, porque hay una acción deliberada no solo de Trump, de otros líderes, Putin y, por supuesto, el líder chino, de hacer saltar por los aires el tablero. Y segundo, se están generando zonas de influencia y, obviamente, Estados Unidos está llevando a cabo la agenda que necesita para dominar esta parte del mundo que él denomina como Occidente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los europeos? Lo de Ohio, Minnesota o cualquier otro estado no es una esperanza en un agente externo. Es pensar que la única posibilidad de que Trump no sea presidente de los Estados Unidos depende de los norteamericanos y no de nosotros. Por eso digo que como nosotros somos unos inútiles, pues evidentemente la única posibilidad es que constitucionalmente, mediante unas elecciones, el señor Trump deje de ser presidente de los Estados Unidos. Eso cambiará en parte. Yo creo que no, en parte. Bueno, pero es mi apuesta ahora mismo. Pero yo también propongo otra teoría, como cada uno tiene la suya, yo voy a proponer la mía. La mía es que pensemos menos en Trump y pensemos más en nosotros mismos. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es abrir todos los días la ventana de mi casa y asomarme a Europa y ver el comportamiento servil, miserable de los Estados miembros de la Unión. Esto no solamente va a acabar con la OTAN, va a acabar con la Unión Europea. Y además nos lo merecemos. Nos lo merecemos, sí, nos lo merecemos. Porque el proyecto político de integración política de Europa no contaba ni en sus peores pesadillas que iba a haber presidentes de Estados miembros que garantizan la propia solidez del proyecto político europeo como Macron o como Merz. Es imposible. Ese eje franco-alemán, que ha sido siempre el tuétano político de Europa, ¿cómo no se estarán acordando, por ejemplo, los franceses del señor de Gaulle, comparándolo con la oposición a Estados Unidos y comparándolo? Es miserable lo que está ocurriendo en Europa. Por tanto, la única respuesta a Trump, aparte de los norteamericanos, somos los europeos. Decía que íbamos a entrar ya en el tema de Groenlandia, pero primero, Estados Unidos estamos viendo cómo va detallando poco a poco sus planes para Venezuela. Acabamos de saber, lo contábamos en el boletín de las 9 de la mañana, como dice que el control sobre Venezuela va a durar años, ya lo ha dicho Donald Trump. Ayer cifró en unos 50 millones de barriles los que quiere llevarse, que pagarán a precio de mercado, y esta noche también ha dejado claro el presidente de los Estados Unidos que va a atar las manos al gobierno de Delcy Rodríguez porque solo podrán utilizar el dinero que reciban por esos barriles de
para comprar productos estadounidenses. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. También ha querido salir del paso la administración Trump de las críticas por mantener el chavismo en el poder, por mantener a Delcy Rodríguez. Marco Rubio, el secretario de Estado, detalló ayer cuáles iban a ser esas primeras fases del control. Primero dijo estabilizar al país, después permitir que haya negocios al tiempo que la oposición gana más presencia y, por último, un proceso de transición. Vamos a ver cuándo será eso, aunque eso sí, la prioridad es ante todo y sobre todo, Sara, el petróleo. Exacto. El petróleo y los beneficios que piensan obtener de todo este crudo marcan el relato de la Casa Blanca. La portavoz de Donald Trump, Caroline Leavitt, ha confirmado que muy pronto la primera tanda de barriles, entre 30 y 50 millones, estarán en suelo estadounidense. This was the sanctioned oil that was basically just sitting in barrels, sitting on ships because of the effective... Explica que son barriles sancionados, que han estado almacenados en petroleros y que esta entrega es fruto de un acuerdo con el gobierno interino de Caracas y que será, dice, la primera de muchas tandas. Insiste Leavitt en que los beneficios además se van a ingresar en cuentas estadounidenses para luego repartirlas al pueblo norteamericano y también al venezolano. Y a todo esto, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, también añadió ayer que se comercializará a precio de mercado y no con los descuentos que Caracas aplicaba a sus aliados. En cuanto al proceso de transición, ayer Rubio también quiso acallar a los críticos que acusan al gobierno de Trump de estar improvisando en Venezuela y ha detallado un plan de 3 fases. As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. La primera es la estabilización del país para así evitar el caos. La segunda es la reconstrucción, asegurarse, por ejemplo, de que Estados Unidos y otros países tengan acceso al mercado venezolano o conceder posibles amnistías a fuerzas opositoras. Y en tercer lugar estaría la transición. Dice Rubio que algunas de estas fases podrían solaparse y que a medida que avance el plan, su estrategia irá aportando más detalles. Sara, gracias. A vosotros. Esta carrera de Washington por el petróleo venezolano provocó ayer que la Marina estadounidense tuviera un petrolero sancionado en las costas del Caribe. No fue el único petrolero detenido porque el ejército estadounidense interceptó en aguas del Atlántico Norte un supuesto petrolero ruso que llevaban semanas persiguiendo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Estamos hablando de un barco que Estados Unidos ha estado siguiendo por todo el océano durante 2 semanas después de conseguir burlar el bloqueo en las costas venezolanas. Un buque que además, Pablo, iba escoltado por un submarino ruso. Exacto, una persecución de película durante 2 semanas a este petrolero que, como dices, burló ese cerco en el mar del Caribe y lo han cazado con el apoyo de la aviación británica ya cerca de Islandia, después de intentar despistar a sus perseguidores cambiando el nombre del barco e incluso pintando la bandera rusa en el casco. Antón Losada decía que Trump desconcierta a todos, incluso a sus amigos, a Putin, porque más allá de todos estos detalles novelescos, el hecho en sí, Ángels, que Estados Unidos intercepte un barco de bandera rusa, pues no había ocurrido en la historia reciente y se ha hecho ante la inacción de Moscú, porque por allí estaba la Fuerza Naval rusa, también merodeaba un submarino que habían enviado en apoyo a este petrolero y nadie actuó, al menos aparentemente. Es, digamos, una prueba también de las debilidades de Putin más allá del frente ucraniano. Una más, porque el Kremlin no ha movido un dedo por Nicolás Maduro, no ha evitado, por ejemplo, también la caída de otro aliado como Bashar al-Assad el año pasado, tampoco ha respondido al ataque de Estados Unidos a otro de sus interlocutores, que es Irán. La caza de este barco y otro de bandera panameña demuestra que Trump va por todas con el corte del suministro a sus rivales del petróleo venezolano, aunque eso afecte a un amigo, como decimos, y en la Casa Blanca no esperan que esa amistad cambie. I think the president has very open, honest and good relationships with both. Confían en que la interlocución, la relación de Putin y Trump siga siendo honesta y abierta. De hecho, el Kremlin se ha limitado a decir que el bloqueo de este petrolero va en contra del derecho internacional, pero no se esperan mayores represalias, probablemente porque a Putin le interesa más que Trump le siga favoreciendo con Ucrania que todo lo demás. Hay otra imagen que explica la sucesión de movimientos con los que Estados Unidos está desequilibrando todavía más el frágil orden internacional. Y ocurre que es que a pesar de la tibia respuesta por parte de algunos países europeos ante los pasos de Trump, países como España sí reclaman una respuesta contundente, y de esto estábamos hablando ahora en la tertulia, una respuesta contundente a Washington. Al menos, Pablo, esto es lo que dijo ayer el ministro José Manuel Álvarez refiriéndose a los ataques sobre Caracas y también y sobre todo a las intenciones de la Casa Blanca sobre Groenlandia.
Claro, de momento esa agresividad de Estados Unidos sobre Groenlandia ha facilitado un encuentro de alto nivel. El de Marco Rubio con las autoridades de Dinamarca es el encuentro de mayor nivel hasta ahora para abordar el futuro del territorio, aunque Marco Rubio seguía anoche sin descartar el uso de la presión militar. As a diplomat, which is what I am now, and what we work on, we always prefer to settle it in different ways. That included in Venezuela. Él dice que él es diplomático y que le gusta hacer las cosas de otra manera. También en Venezuela, pero el interés de Trump, insistió, es hacerse con Groenlandia sea como sea. En Europa, Francia, Alemania y Polonia hablaron ayer de ese plan que había apuntado el ministro francés por la mañana, un plan de represalias si Estados Unidos se decanta por la opción militar, algo más en línea de lo que, como apuntabas, sigue pidiendo España. Alzar la voz de Europa, decía José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Y es el momento de que Europa asuma en primera persona su propia soberanía. Este es el momento de que Europa, y España trabaja para ello, alce unida la voz en favor del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la prohibición de la guerra y de toda violencia como forma de resolver disputas entre países. Porque de momento, Ángels, en este tema también en Groenlandia, Europa sigue optando por la conciliación. Se sigue poniendo más bien de perfil. Pablo, gracias. Hasta luego. Europa se sigue poniendo de perfil, pero todavía es más llamativo el silencio que está guardando la OTAN en todo este asunto. Es cierto que Mark Rutte, el secretario general de la Alianza, se ha mostrado completamente sumiso. Lo hemos visto en imágenes y lo hemos escuchado en declaraciones, sumiso al presidente de Estados Unidos y a sus ambiciones. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho silencio por parte de Rutte. De momento lo que se ha limitado a decir sobre este asunto fue que a los daneses no les importa que Estados Unidos aumente su presencia en la isla, es decir, que se mantiene en esa línea de seguir el juego a Donald Trump. Las amenazas de Trump incrementan la presión sobre el secretario general, cuyas últimas declaraciones fueron el pasado martes en una entrevista en la CNN, declaraciones en las que Rutte apostaba por su habitual tono conciliador, evitando una respuesta directa a las amenazas y al lenguaje del republicano. El secretario general decía compartir el análisis de Donald Trump, que el aumento de la presencia de China y Rusia en la región ártica requiere de más seguridad, pero zanjaba la cuestión diciendo que Dinamarca se abre a una mayor presencia militar estadounidense en la isla, evitando de esta forma la cuestión de fondo sobre la que sí se pronunciaron ayer las autoridades comunitarias, que estamos hablando de una amenaza directa a la soberanía de un país europeo, de un país de la OTAN, cuyo principal aliado no descarta utilizar su fuerza militar. La ley es más poderosa que la fuerza, también en el caso de Groenlandia, decía ayer la presidenta von der Leyen. Greenland belongs to its people. Y solo Groenlandia y los daneses pueden decidir sobre la isla, añadía el presidente del Consejo, Antonio Costa. Bruselas, Ángels, apuesta por el equilibrio entre la firmeza en señalar que rechaza las amenazas, pero sin confrontar con Estados Unidos, lo que en la práctica se traduce en mantener la muy discutida estrategia de la contención, de evitar el choque directo con Trump, cuyas amenazas sí preocupan mucho en privado y han elevado la voz de las principales capitales que, encabezadas por Francia y Alemania, han tomado la iniciativa frente a la tibieza de las instituciones para encontrar mecanismos que disuadan a Washington. Autoridades comunitarias a las que la mayoría de grupos del Parlamento Europeo están pidiendo más contundencia. Debe essere una risposta netta di forte coesione europea e senza mezzi termini. Brando Benifei es el presidente de la Delegación de Relaciones con Estados Unidos en la Eurocámara. Benifei, eurodiputado del PD italiano, pide, en conversación con la SER, una respuesta clara e inequívoca de fuerte cohesión europea, en consonancia, dice, con la declaración conjunta de los líderes de este lunes frente a la tibieza de las instituciones comunitarias. Enrique, gracias. A vosotros. Firmeza sin confrontación, Antón. No sé cómo se resuelve esta fórmula. Pues mal, se resuelve mal, porque yo creo que no acabamos de entender al personaje, ¿no? Y yo creo que intentar racionalizarlo demasiado nos lleva a cometer errores de cálculo y de percepción, ¿no? Decíamos antes, el caos es la estrategia de Donald Trump. Entonces lo que tienes enfrente es un agente del caos. Lo cual no quiere decir que no sepa lo que quiere. Claro que lo sabe. Quiere que el derecho internacional sea lo que le interesa a Estados Unidos en cada momento. Pero es que lo que le interesa a Estados Unidos lo define él. Y lo que a él le interesa cambia cada día. ¿Cuál es el plan para Venezuela? ¿Cuál es? ¿El de Marco Rubio
o el que cada día va variando Trump? ¿Tenemos esa maravillosa estrategia en 3 pasos que acaban elecciones o va a ser un protectorado norteamericano durante décadas a cambio del petróleo? Entonces yo creo que el problema es que no acabamos de entender que lo que tenemos delante no es un actor internacional estándar. Es un actor internacional que hace del caos una estrategia y que tiene un objetivo efectivamente muy claro, que es el derecho internacional es lo que yo diga. Lo dijo el propio asesor de seguridad. Este es nuestro hemisferio. Y en nuestro hemisferio tenemos que tener derecho a hacer lo que nos convenga. Eso es el resumen de la política de Estados Unidos y de la política Trump. ¿Qué es lo que nos conviene? Ahí está el factor de variabilidad. Lo que diga Trump en cada momento. Lo que diga Trump, no lo que diga Marco Rubio, no lo que diga su partido, no lo que diga su asesor, no, lo que diga Donald Trump. Frente a eso, bueno, podemos seguir con florituras, que si el derecho internacional, que si Europa, que si la fuerza de la ley, pero es que no es eso lo que tenemos enfrente. O sea, lo que tenemos enfrente es un actor que lo que quiere es maximizar su poder y su beneficio. Y eso solo se bloquea de otra manera, que es poniendo encima de la mesa, creo que lo decía ayer Borrell aquí en esta misma casa. Trump solo entiende un lenguaje, que es el lenguaje de la fuerza. Solo entiende ese lenguaje. Y la pregunta es si Europa está dispuesta a desarrollar la capacidad de poder emplear ese lenguaje. Y ahí, igual que yo no espero que vengan los votantes norteamericanos a salvarme, tampoco espero que vengan Francia y Alemania. O sea, España tiene que jugar un papel mucho más activo y mucho más decisivo. Llevamos 3 años diciendo que somos la locomotora económica de Europa, ¿sí o no? Pues igual que somos la locomotora económica de Europa, ¿por qué no podemos ser la locomotora de la política exterior de Europa? Bueno. ¿Por qué no asumimos ese papel con mucha más contundencia y con mucha más decisión? Bueno, yo creo en este sentido, Antón, que la posición del Gobierno de España y concretamente del presidente en esta materia está siendo mucho más firme desde hace tiempo, no solo estos días, desde luego, que la mayor parte de los gobiernos de los estados. Es verdad que el drama es que España está muy sola dentro de la Unión Europea. Este es el drama. También lo estaba Francia en los 60 y hizo su propia política exterior. No, claro. pero el liderazgo tiene un coste, Mariola. Sí, el liderazgo tiene un coste. Por consenso no se cambia la política exterior. Nadie está hablando del consenso. Estoy hablando de que la posición de España está siendo de una firmeza indubitada en relación con primero, con no solo apuntar las vulneraciones de derecho internacional, sino a quien vulnera el derecho internacional. Y o incluso con el riesgo, bueno, de pagar consecuencias por estas afirmaciones. El drama es que estamos solos y que lo mismo que nos pasó en el caso de Gaza, bueno, no hemos sido capaces de ampliar el consenso en relación con las posiciones que estamos defendiendo, pero son posiciones de vanguardia y son posiciones que estamos en el lado correcto de la historia, y yo creo que esto hay que decirles. Estos días después de Navidad siempre se celebran las reuniones con el cuerpo diplomático donde se debate sobre la realidad de la política internacional. Hoy mismo tiene un acto Pedro Sánchez con los embajadores. Y yo creo que seguramente todo lo que está ocurriendo pues altera la agenda de esas reuniones. Bueno, sería estupendo saber los términos en los que se está desarrollando esa reunión. Yo creo que la Unión Europea tiene herramientas que todavía no ha utilizado y que la pregunta es a la presidenta de la Comisión Europea: ¿a qué espera usted, señora, para poner en marcha el instrumental jurídico que tiene la Unión Europea en materia de hacerle frente a todas estas amenazas? Hay que tener claro una cosa. Ahora Estados Unidos está empeñado en Groenlandia y vamos a ver qué posición mantiene Dinamarca y hasta dónde está dispuesto Dinamarca a defender ese territorio o no, o a ponerlo a la venta si llega el caso. Pero la siguiente embestida a la Unión Europea, y ha apuntado Donald Trump, es a deshacer la arquitectura jurídica que tenemos en materia de todo lo digital, por así decir, que conecta directamente con sus intereses. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y la Unión Europea puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Es verdad que no tenemos consenso, es verdad que no tenemos unanimidad, es verdad que hay algunos países dentro de la Unión Europea que son caballos de Troya. Bueno, pues también tendremos que apuntar eso y tomar medidas en relación con eso, pero cosas podemos hacerlas.
Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es no perder el sentido de la realidad. España yo creo que está haciendo un papel incluso superior a lo que significa cualitativa y cuantitativamente el Estado español en Europa, porque ni tiene la capacidad económica, ni tiene la capacidad política, ni tiene desde luego la capacidad militar para obtener un protagonismo incluso mayor del que ya tiene. Pero yo, en fin, me siento moderadamente satisfecho del papel que está jugando el Estado español y su gobierno, ¿no? Creo que es más digno, como mínimo, que el resto de los estados. Y claro que es importante. Francia, por ejemplo, por un motivo. Francia tiene la bomba atómica. Claro, pensar, vaya, este es lo que está hablando. No, es que hablando de matones, a los matones hay que aplicarle su propio juego. Tiene la bomba atómica, por tanto Francia debería tener otro papel dentro de esta partida de ajedrez. Y decimos, ¿dónde va Europa? Hombre, lo de Europa no es nuevo. Hay que recordar, a mí me parece muy bien la cita de Antón con respecto a Borrell, pero Borrell fue el alto representante de seguridad y de política exterior de la Unión Europea. A lo mejor hemos perdido un montón de años. Y singularmente yo propongo que los expertos, que ahora somos todos venezólogos y trumpólogos, que nos leamos el discurso de investidura de la señora Ursula von der Leyen. Ya apuntaba manera la inanidad europea y sin embargo es la presidenta de la Comisión con el consenso de mucha gente, incluido de la izquierda. Ahora, a mí me da la impresión de que esto es un status quo aceptado. Por tanto, vuelvo a insistir en la palabra servidumbre y servilismo. Por ejemplo, igual se lo he olvidado, pero el ministro Álvarez, que ha hecho una exposición bastante interesante, a mí me parece, y cuando ha hecho la retahíla de normas jurídicas, se ha olvidado de hablar, por ejemplo, del preámbulo del tratado con la OTAN. O sea, ¿dónde está lo que dice ese preámbulo? Porque si hay un problema de seguridad en Groenlandia, ¿por qué no lo asume la OTAN y lo tiene que asumir los Estados Unidos? Y cuando Estados Unidos diga que está en peligro por Groenlandia, ¿quién nos dice que no va a estar en peligro también por las Islas Feroe? Las dos naciones constituyentes del Reino de Dinamarca. Las dos, junto con Dinamarca. 3 naciones constituyentes. No estamos hablando de un territorio, no. Estamos hablando de una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Y por tanto, también de la Unión Europea, aunque no pertenezca por otros motivos. Y por último, a mí me recuerda mucho lo que está ocurriendo con los dirigentes europeos a la posición de Chamberlain, el que fue primer ministro del Reino Unido, con relación a Hitler con los Sudetes. Cuando Hitler dijo, los Sudetes son míos, volvió al Reino Unido con una carta triunfal diciendo, he convencido a Hitler. Hitler empezó con los Sudetes, siguió con Polonia y acabó metiéndolo en una de las mayores ruinas que nos ha metido algún dirigente de extrema derecha, tirano, no rubio en este caso, en la historia europea. Mira, ahí hay otro. ¿Querías decir algo, Antón? Sí. Muy breve, por favor. No, simplemente decir que, hombre, yo no sé yo quién cuestiona en este momento la posición del Gobierno de España, que efectivamente cumple los mismos, pero yo creo que tenemos capacidad para hacer más. España en este contexto es una potencia económica dentro de la Unión Europea. Nosotros mismos lo repetimos, somos el motor económico de Europa, somos una potencia económica y tenemos capacidad política y capacidad de liderazgo. Tenemos capacidad para hacer más. Pasa que tiene un coste y asume riesgos y supone pelearte en buena medida con esos socios europeos, pero podemos y debemos hacer más, porque si no lo hace España, no veo que ninguno de los otros 4 grandes esté en disposición de hacerlo. La estrategia de Donald Trump en el exterior es todo esto de lo que estamos hablando prácticamente desde que ha empezado el abierto. Tensión a nivel internacional, pero también dentro de su propio país, en los Estados Unidos, porque ya saben que hay millones de personas conmocionadas por lo que ha pasado en estas últimas horas. Ha habido un asesinato de una mujer de 37 años por parte de los servicios, lo comentaba antes Aroca, por parte de los servicios migratorios de su administración, el conocido como ICE. Ocurrió ayer en la ciudad de Minneapolis, esa pseudopolicía anti-inmigración que se encarga de las redadas y del control migratorio disparó a una mujer de 37 años que vigilaba precisamente la actuación de los agentes. Un asesinato que provocó ayer protestas en esta ciudad que terminaron con una vigilia nocturna de miles de personas denunciando este nuevo episodio de violencia. El presidente de los Estados Unidos culpa, como siempre, a la izquierda radical, pero las autoridades locales señalan directamente a esa policía de
de Donald Trump y a la violencia desmedida que utilizan contra los migrantes, Agustín. Y que se puede ver perfectamente en los vídeos que circulan en redes sociales de este asesinato. Las imágenes muestran cómo la policía migratoria de Trump intenta entrar en el coche de esta mujer, que al verse rodeada por hasta 4 agentes trata de huir por una carretera prácticamente despejada. ¡No! Y es en ese momento cuando los policías abren fuego asesinándola. La administración Trump dice que la víctima intentó atropellar a los agentes, que era, dicen textualmente, una provocadora. Esta es una teoría que, como se puede ver en el vídeo, es completamente falsa y que el alcalde de la ciudad califica de absoluta mierda. El alcalde de Minnesota, de hecho, ya alertó hace semanas de la violencia de Liz en la ciudad y de cómo, decía, podía acabar todo en una tragedia. El servicio antiinmigración no está aquí para garantizar la seguridad de nadie, decía Jacob Frey, sino todo lo contrario. Causan desorden, desconfianza, van a por las familias, siembran el caos y, como en este caso, matan a la gente, decía el alcalde de Minnesota, que prometía una investigación contra los agentes, a quienes invita a irse de una puta vez de la ciudad. El gobernador demócrata Tim Walz ha decretado el estado de emergencia por este asesinato del que hace responsable a Donald Trump. No necesitamos más ayuda del gobierno. Donald Trump ya has hecho bastante, declaraba Walz. Ahora las autoridades de Minnesota investigan este asesinato de un activista de 37 años que se ha producido, por cierto, a escasas calles de donde hace 5 años un policía mató también a George Floyd. Gracias, Agus. Hasta luego. Consecuencias también dentro de Estados Unidos. Me quedan pocos minutos y no quiero cerrar el abierto sin hablar de las consecuencias de todo esto, sobre todo del movimiento internacional, las consecuencias que está teniendo en la política española, porque más allá del rechazo que ha manifestado el gobierno y de lo que estábamos hablando precisamente ahora, lo que sí vemos es que la derecha y la ultraderecha en nuestro país se encuentra ahora mismo en una encrucijada porque está tratando de hacer equilibrios para evitar condenar las decisiones de Trump en Venezuela o en Groenlandia. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La derecha mostró en un primer momento la euforia por el derrocamiento de Nicolás Maduro, pero lo cierto es que no se entiende que Trump haya apostado por Delcy Rodríguez, su número 2, para ocupar la presidencia de Venezuela en lugar de María Corina Machado o de Edmundo González. Y esto pone en serias dificultades los argumentos de la derecha y de la ultraderecha. Tampoco han mostrado su rechazo por las amenazas sobre Groenlandia. De momento, ese ámbito político se limita, al menos en el Partido Popular, a hablar de respeto a lo que decide Dinamarca. Sí, al principio se sumaron con entusiasmo a Trump en la operación contra Maduro, pero en los siguientes días han ido adoptando un perfil más bajo. Aunque evitan entrar en la crítica directa, como hizo Aznar a través de su fundación, los populares de hecho se desmarcan de sus palabras, repiten que FAES no es el PP, tratan así de hacer equilibrios. Ayer en Génova insistían en que mantienen la misma postura que expresó el domingo Feijóo en un comunicado, pero el escenario ha cambiado. Trump ahora amenaza un territorio europeo y aunque los populares defienden la soberanía de Dinamarca, evitan confrontar con Washington. Juan Bravo es el vicesecretario económico. Groenlandia es un miembro de la OTAN, ¿no? Desde el año 1951 hay un acuerdo bilateral de defensa con Estados Unidos que le da amplia capacidad a Estados Unidos para poder operar en ese territorio, pero creo que nuestra posición tiene que ser, lógicamente, respetando la posición que adopte y que decida Dinamarca, que es el país soberano en este sentido, y el que lógicamente es el socio aliado nuestro en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? El PP mantiene una posición tibia, sin entrar demasiado a fondo. Sigue la estela europea que comentabais antes. Los populares también se ponen de perfil. Y luego está Vox, que ha optado por el silencio absoluto. Cuando conocimos la operación el sábado, entraron en una pugna con el PP por mostrarse los aliados más cercanos a Trump, pero la decisión de Estados Unidos de descartar la vía de María Corina Machado, que también es una gran aliada de la ultraderecha, ha dejado a Vox mudo. Así que en público no comentan la situación de Venezuela, tampoco la amenaza sobre Groenlandia, y en privado se justifican. Dicen que no atienden tanto a lo que diga Trump, sino a lo que haga, así que están callados a la espera. Gracias, Julia. A vosotros. Iba a decir menudo desconcierto en la derecha y la ultraderecha. Iba a decir menuda empanada en la derecha y la ultraderecha, Mariola. Sobre todo en la derecha. Sí, sobre todo en la derecha. Efectivamente, porque, bueno, es verdad que todo este contexto y estas reacciones últimas de Donald Trump han dejado a Vox, yo creo que cao, a diferencia de la ultraderecha en Francia, que ha tenido una reacción firme y contundente en defensa de lo que son los conceptos básicos de soberanía que encaja con su ideario. Y en el caso del Partido Popular, bueno, pues arrancábamos la Navidad con
con un presidente del gobierno muy acorralado por toda la debilidad política nacional, y salimos al año nuevo con un presidente fijando posición en el ámbito internacional y un Alberto Núñez Feijóo que yo no sé cómo se las apaña, pero siempre acaba colgado de la brocha. Y metiendo la bata, porque le criticaba por no haber estado en la Pascua Militar, cuando precisamente había una reunión al más alto nivel para hablar de todo esto. Habláis de empanada, yo hablaría de ridículo. Ridículo mundial está haciendo la derecha y la ultraderecha española por comparación con sus propios pares europeos, que parecen tener una idea de la soberanía y del patriotismo bastante más clara que la que tiene la derecha española, que una vez vuelve a demostrar que su idea de la patria es o mía o de nadie. O es mía o de nadie, o si no, mejor que venga uno de fuera. Y también nos dice, yo creo muy claro, una cosa, que en el caso de Alberto Núñez Feijóo, en el momento que lo sacas del marco del sanchismo y Zapatero el demonio, se acabó. No hay nada. No hay nada. O sea, en este momento, en la derecha y en la ultraderecha española, en el momento que se tienen que moverse 1 milímetro del marco de el sanchismo es el mal y su enviado en la tierra es José Luis Rodríguez Zapatero, no hay nada. Nada. No hay discurso político, por supuesto, no hay políticas, no hay estrategia, nada. No hay capacidad de comprensión. Nada. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que el Partido Popular y también la extrema derecha, yo es que creo que son lo mismo, hacen continuamente el ridículo, no solamente en esto, sino en casi todo, ¿no? Bueno, Faes, perdona, Javier. Sí, ahí Faes ha tenido una posición mucho más... pero yo estoy de acuerdo con el Partido Popular y con Faes, con los dos. Estoy de acuerdo, sí, claro, porque forman parte de los dos. De consenso, porque son una diada del absurdo, en donde se unen las palabras alocadas del señor, no sé si ahora sigue con bigote o no, y el resto del Partido Popular, pero no dejan de ser dos ectoplasmas de la derecha peor. Además de ridículo, el señor Feijóo es un ignorante. Voy a decir por qué. El señor Sánchez estaba en Europa defendiendo la Cumbre de París, defendiendo la integridad territorial de Europa. Y el señor Núñez Feijóo invoca la Pascua Militar desconociendo que la Pascua Militar se celebra precisamente el 6 de enero de cada año, recordando la integridad territorial de España con la recuperación de la isla de Menorca. Es decir, este tipo es un ignorante, no solamente es un mal político, por cierto, hombre, yo comprendo que el PP se reserve y diga que no hable Feijóo de estas cosas, pero que tampoco pongan a Juan Bravo. Es que, mano, es que uno tras otro es una competencia en vez a ver quién es el más ridículo. De todas formas, Aroca, si no habla Feijóo de estas cosas, dime tú de qué tiene que hablar. El problema es que habla en copto. Claro, cuando habla en copto no entiende nada. Ahora el presidente del gobierno va a convocar una ronda con los grupos parlamentarios y la pregunta es qué posición va a sostener el Partido Popular cuando estamos hablando de amenazas. Ahora la cosa va en serio. Claro. Y entonces, ahora, ¿cuál es la posición del Partido Popular en relación con la propuesta que le haga el presidente Sánchez sobre el plan para Ucrania? Y también todo lo que, tal y como evolucione lo de Groenlandia y demás. Lo que va a pedir el PP es decir, ya que Trump no ha liberado realmente Venezuela, por lo menos que no libere el barrio de Salamanca, que se lo deja al PP. ¿Qué es lo que va a decir Feijóo? Va a decir que no, pero por culpa de Pedro Sánchez. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ahora sí vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castrona, Usle, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa, Sergio? Que queríamos hacerla a la vez, no nos ha salido. Es que tenéis que aprender de páramo. Nos queda mucho camino. Claro, yo le voy a decir que os dé unas clases a vosotros. Venga. De momento contadnos, aunque sea por separado. En breve la comparecencia de los ministros de Ciencia y Tecnología de este programa, de Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, para hablar, por ejemplo, de tecnológicamente el apagón del ejército estadounidense que provocó en Caracas antes de la intervención militar, de la invasión en el país, cómo se hizo posible. Vamos a hablar tecnológicamente, es absolutamente de película, es bastante inquietante. Hay avances importantes en el diagnóstico del Alzheimer, con solo un pinchazo en el dedo, bien, por esto.
Y luego hablaremos, no es la primera vez que lo hacemos, de esta muerte de un streamer español que a cambio de consumir drogas y alcohol en directo iba cobrando dinero. Un homenaje a la estupidez y al delito, que veremos cómo plataformas de estas pueden no volver a reproducir hechos semejantes, porque no es la primera vez que sucede. A las 10:30 creo que la cosa está algo mejor respecto al apagón. Uy, es que te vas a Berlín. Me voy a ver. Pues hace frío. Cógete un abrigo. Hace un frío, pero bueno, yo creo que en la charla que tendrás con alguien a partir de las 10:30, alguien de quien no sabes absolutamente nada, ni cómo se llama, ni a qué se dedica, esa charla te llevará luego a paisajes más soleados, paisajes verdes, paisajes como de media tarde, de sobremesa. Ahí te doy la pista. Me gusta. Y no podemos empezar ahí, digo yo. No, primero tengo que ir a Berlín. Empecemos en Berlín. Y luego ya lleguemos a... Yo empezaría en el soleado, pero bueno. Me putean. Y después, también variadito, llega el cine con Javier Ocaña y trae desde cine intelectual francés al Hollywood canalla. O sea, vamos a hablar del estreno de Nouvelle Vague, la peli de Richard Linklater, que nos explica cómo se creó este movimiento cinematográfico, y La Asistenta. La Asistenta, que es la peli que está basada en el super bestseller, bueno, que además tiene un poco también que ver con la sección de ciencia y tecnología. Nos lo explicará Javier Ocaña mejor. Yo no sé de qué va La Asistenta. La Asistenta, pues creo que tiene un poquito de todo, y se hablaba de inteligencia artificial, que parece que podía haber escrito. Creo que no te pierdes nada. Vale. Bueno, oye, quién sabe, Antón, para echar un rato. Vale, vamos a terminar el programa con Ainhoa Guerregoita. Para explicarte de qué va el tema, te explicaría que, por ejemplo, tú cuando llegaste hace 7 años pediste una serie de cosas y te cayó nosotros. Entonces consideraste que aquello era un error. Pero luego le dices una vuelta y dijiste, bueno, no es lo que quería, pero si uno una cosa con otra con la otra, ni tan mal nos ha ido bastante bien. Pues lo mismo sucede en la cocina, que se va por un camino, se encuentra uno procesos distintos y dice, esto no es lo que quería, esto es un error, pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y han salido grandes recetas y grandes menús a propósito de un error. Oye, ha estado muy bien la manera de contarlo. Porque yo soy tu error favorito. Sí, ya lo sabes. Pues este es mi primer error, de hecho. Sí. Pues todo esto a partir de las 10 de la mañana. Mario Laurrea, Javier Aroca, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.